Ser Podcast. Hola, soy Antonio Martínez y hemos dedicado este podcast de Sucedió una noche colección a uno de los géneros más clásicos del cine, el western, o como decimos en España, las películas del oeste. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa que recupera algunos de los mejores reportajes emitidos en Sucedió una noche, el espacio de la SER dedicado al cine clásico. Hoy os hemos preparado un programa especial dedicado a un género cinematográfico. El hombre del caballo blanco se llama Jesse James. Nosotros le han preparado una emboscada. La cosa está fea. No temas, Jesse se abre paso a tiros. ¿De veras? He visto la película, voy al cine muy a menudo. ¿Ah, sí? El western, o cine del oeste, como más os guste. Hablaremos, por ejemplo, del actor que mejor representa este tipo de cine. Seguro que ya sabéis de quién se trata. Good evening. My name's Wayne. John Wayne, por supuesto. Recordaremos también una de las películas más importantes de la historia del género, Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah. ¿Que son cazadores de recompensas? Yo qué sé. Cuando le dé con el pie, duro con ellos. Trataremos de huir. Y también dedicaremos un rato a hablar de la música del western. Me gustaría que os agrupaseis todos aquí bien cerca. Y vosotros, tejanos, aguzad bien los oídos si queréis oír cantar a un muchacho de Tennessee. Si estáis listos, empezamos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. I want to ride again on the 310 to Yuma. That's where I saw my love, the girl with the golden hair. Not a word between us was spoken. No, the silence never was broken. But before she left, her eyes said a sad goodbye. Said more to think of the chance that I missed. I could cry to think of the lips left unkissed. Y entre reportaje y reportaje también vamos a escuchar algunas de las canciones propias del western. Este, por ejemplo, es Frankie Lyne con el tema principal del Tren de las 3:10, el clásico de 1957 dirigido por Delmer Daves, no el remake que se hizo hace algunos años con Russell Crowe y Christian Bale de protagonistas. Pero vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer con un reportaje en el que repasamos las principales características del género del oeste y le damos un breve repaso a su historia. Fue Clint Eastwood el que dijo que las grandes aportaciones de Estados Unidos a la cultura del siglo XX habían sido dos: el jazz y las películas del oeste. Lleva el oeste en la sangre y eso nadie puede cambiarlo. Y quizás sea cierto, a diferencia de otros géneros como el musical o la comedia que provenían del teatro, el western nació en el cine. ¡Corten! ¡Una toma excelente! De hecho, la primera cinta con argumento de ficción en el cine americano fue un western. Hace años 10 hombres robaron en un tren. Fue Asalto y robo de un tren, de Edwin Potter, rodada en 1903. Desde sus orígenes, el western estuvo muy unido a la tradición histórica de su joven país. Oiga, ¿se acuerda del Álamo?
Esa película con John Wayne. Ellos no habían tenido reyes, guerras religiosas o apogeos de culturas como en Europa. ¡Los hombres del último carro! ¡Animad a los caballos! ¡Que se muevan! Pero habían vivido la colonización del oeste, la guerra de secesión o la fiebre del oro, y el cine iba a reflejar todas aquellas gestas. Y os digo que es el oro más puro que he visto. ¡Vamos! El western y el cine fueron aprendiendo el uno del otro. Tú sabes que aquí vamos dictando nuestras leyes sobre la marcha. Las escenas de acción, por ejemplo, no serían lo que son si no se hubieran ensayado antes en el Far West. ¡Una estampida! Dirige a esos primeros y que no se desmanden. Sin olvidar sus contribuciones al lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, el plano americano, el que corta al personaje por las rodillas, nació de la necesidad de que al pistolero se le vieran las cartucheras. Charlie, ¿has visto dónde lleva el arma? ¿Muy baja? Sí. Películas filmadas en escenarios naturales que ofrecían la aventura y el toque épico que iban a ser características esenciales del género. Si siente afán de aventura, aquí podrá usted encontrarla. Este país es tan grande como el mar y lanza al hombre el mismo reto. Pronto crearon sus propias estrellas. Usted es Tom Mix, la estrella de cine. Y su galería de personajes míticos. He comprado un guión sensacional basado en la vida de un famoso Marshal llamado Wyatt Earp. Sí, he oído hablar de él. Wyatt Earp, Buffalo Bill, Billy el Niño. ¿Cómo has dicho que te llamas? William Bonney. Te llamaremos Billy para abreviar. Bandidos que se convertían en héroes. ¿Sabe tan bien como yo quién era? Jesse James. ¿Quién si no iba a atreverse? Y jefes indios tratados como villanos. Esto es territorio apache, no tenéis nada que hacer aquí. Donde vive Cochise no viven rostros pálidos. El cine fue reescribiendo su historia con más o menos rigor. Wyatt, ¿fue así como ocurrió? Exactamente. Mentira más o mentira menos. En 1939 el director John Ford emprendió un viaje decisivo. Los viajeros para Dryford, Apache Wells, El Vado y los Bulls. La dirigencia condujo al western a su periodo clásico. Título a título se fueron fijando los elementos que definirían el género. La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Un mundo violento con el telón de fondo de una civilización que avanzaba y una frontera que retrocedía. Unos miles de salvajes impiden el avance de nuestra civilización. Y en el centro de todo, el protagonista errante. ¿Puedo preguntarle a dónde se dirige? A cualquier sitio donde no haya estado anteriormente. Valiente y solitario. Vámonos, Shane. Sal de aquí, Joey. Pero es que son demasiados. No querrás que huya como un cobarde. El decorado se fue llenando de lugares reconocibles. Vaya, vaya, con que esto es Dodge City. Pues no huele muy bien que digamos, ¿eh? Pueblos, ranchos y cantinas. Mac, una copa de champaña al sheriff. Ponga whisky. Y personajes que pronto se hicieron familiares. Sheriff, vaqueros y bandidos. ¿Cómo ha dicho usted que se llama? El hombre del látigo con la empuñadura de plata. He dicho Liberty Balance. Pistoleros de gatillo fácil. Era Wilson, sí. Rápido, muy rápido en disparar. Las tropas sudistas o los indios como enemigos habituales. Nos van a arrancar la cabellera. Moriremos todos sin remedio. Y jueces, predicadores, prostitutas de salón o médicos borrachines. Pompey, ve en busca del doctor Willoughby. Si no está borracho, que venga enseguida. Sin olvidar las armas. Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero prefiero mi revólver. O las aportaciones del mundo animal. No hay más bello espectáculo que 10.000 cabezas de ganado. Y por supuesto, el caballo como prolongación del cuerpo del cowboy. A mi caballo le molesta la gente que se ríe. Se figura que quieren burlarse de él. Pero si me aseguráis que le pediréis perdón, con un par de coces en la boca saldréis del paso. Un universo sudoroso y masculino en el que las mujeres parecían solo parte del decorado. Estamos en guerra con los indios. Hay mujeres tendidas en esas praderas cosidas a flechazos. O reducidas casi siempre a los mismos roles, la dama, la prostituta o la esposa. Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios y esas barbaridades. Aunque a veces, como en Johnny Guitar, era ella la que se veía obligada a tomar las riendas de la situación. Ahí abajo tenéis whisky y juegos. Aquí arriba solo podréis encontrar un balazo en el cráneo. Ningún otro género ha tenido una iconografía tan definida como el western, y si no se convirtió en un tópico, se debió a que allí encontraron trabajo algunos de los mayores talentos de la historia del cine. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? ¿De sheriff? Actores como Henry Fonda, Gary Cooper, Gregory Peck, Robert Mitchum y, por supuesto, el número uno del género, el Duque. ¿Se refiere a John Wayne? Dime, hijo, ¿tú a cuántos duques conoces? Y directores como John Ford, Anthony Mann, Bud Teacher, Howard Hawks, maestros capaces de contar grandes historias con argumentos mínimos. Tengo un rifle, un caballo y $8.
Me bastarán. Sus historias de indios, pistoleros y forajidos estaban llenas de violencia. Buen tiro, comisario. Sí, lo ha dejado tieso. Si no lo estuviera, lo ahorcaríamos. Pero ellos eran capaces de deslizar en esos paisajes ásperos buenas dosis de poesía y humanidad. Un día, por pasatiempo, empecé a calcular lo que vale que disparen contra uno. Y me resultó a $100 el tiro. Debes de haber ganado una fortuna. Por eso, en el buen western no solo hay tiroteos, también hay pasión. Te quiero, Lud. No llores, Berna. No llores más. Abrázame, Lud. Piedecilla. Hay comedia y hay música. Venid con un par de jarras de vino y traed una guitarra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una serenata. Y entre whisky y whisky, ¿por qué no un hueco para la complicidad masculina? Mac, ¿nunca has estado enamorado? No, he sido camarero toda mi vida. En 1942, Errol Flynn nos enseñó una canción. Gary Owen, venga usted, por favor, tóquela. Perdonen, caballeros, es una canción muy importante. El western clásico sirvió no solo para entretener, sino para afianzar entre el público una identidad. ¿Qué sucedía en Little Bighorn? Aunque para ello hubiera que reescribir la historia, convirtiendo, por ejemplo, a un genocida como el general Custer en un héroe nacional. Estamos realizando una acción legal y la tropa tiene órdenes estrictas de no disparar sobre las mujeres. A menos, naturalmente, que rehúsen a rendirse. A mediados de los 50, sin embargo, algo empezó a cambiar. John Ford, por ejemplo, rodó Centauros del Desierto con su habitual John Wayne, pero esta vez había algo diferente. Ya no era un héroe de una pieza, sino un hombre obsesionado y vengativo. ¡No, Ethan! Déjalos que retiren sus bajas. Reverendo, ya estoy harto de usted. No le necesito para nada, ni a vosotros tampoco. Ya me las arreglaré yo. John Ford nos enseñaba que el western era también apropiado para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Mi padre dice que solo existe el bien y el mal, sin término medio, y que no es fácil elegir. No, no lo es. Debiera serlo, pero no lo es. El maestro volvía a abrir una nueva ruta por la que transitarían a partir de los 60 Sam Peckinpah y otros directores del llamado western crepuscular. Es un hombre del viejo oeste, tratando de vivir en el nuevo. Los arquetipos se resentían y también algo consustancial al género, la discriminación. ¿Qué clase de ciudad es esta donde se sirve alcohol a los indios? Indio, lárgate de la ciudad y no vuelvas. La cámara cambiaba de punto de vista para mostrarnos a los malvados indios no ya como seres humanos, sino como víctimas. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. Mientras tanto, en Europa, el spaghetti western insuflaba nuevas maneras al género con nuevos ídolos como Clint Eastwood o Lee Van Cleef. Prepara 3 cajas. Quería decir 4 cajas. Cuentan que el director Don Siegel le pidió a un viejo John Wayne en una de sus últimas películas que disparara al malo por la espalda. Por supuesto, él se negó. Entonces el director se limitó a comentar: Clint Eastwood lo habría hecho. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Infancia, madurez y decadencia. El western ha vivido todas las etapas. Nació hace más de 100 años con el cine, pero todavía se resiste a morir. Este país está envejeciendo y yo lo haré con él. Y de vez en cuando algún cineasta rescata su infinita capacidad de vocación. ¿Rodarás un western? Sí, un western. Entre tanto, a la espera de que una vez más llegue a las pantallas el último western, ahí siguen disponibles los viejos clásicos, los que nos hicieron soñar cuando éramos niños. ¡Arriba las manos! Rusty, estamos perdidos. Es el peligroso Ambrose, el terror de las praderas, y nos tiene en su poder. Sí, señor. Soy un hombre muy peligroso. Y nos acompañarán toda la vida, porque llevamos muy dentro su espíritu. Déjate guiar por el viento y no pierdas de vista el horizonte. Friends, just lend an ear, for you're now about to hear the ballad of Cat Ballou. It's a song that's newly made, and Professor Sam the Shade and the Sunrise Kid are singing it for you. Cat Ballou, Cat Ballou. It's a hanging day in Wolf City, Wyoming. Wolf City, Wyoming, 1894. They're gonna drop Cat Ballou through the gallows floor. She killed a man
in Wolf City, Wyoming. Wolf City, Wyoming. Killed a man, it's true. And that is why they're hanging Cat Ballou. She has the smile of an angel. Fights like the devil. The eyes of an angel. Bites like the devil. The face of an angel. I say she's the devil. She's mean and evil through and through. Cat Ballou. She's mean and evil through and through. Nat King Cole y Stevie Kay cantan la balada de Cat Ballou, un tema de La ingenua explosiva, una película de los años 60 protagonizada por Jane Fonda y Lee Marvin. Y de un actor precisamente va nuestro siguiente reportaje. Si hubiera que elegir un rostro que por sí mismo representara al western como género, no habría muchas dudas sobre quién es el candidato ideal. Su nombre, John Wayne. A principios de 1978 se supo que John Wayne estaba muy enfermo. En la ceremonia de los Oscars de ese año, Bob Hope le dedicó unas palabras de cariño. Antes de llegar al momento más importante, quisiera dedicar unas palabras a uno de los más grandes de Hollywood. En estos momentos se encuentra en Boston y queremos que sepas, Duke, que te echamos de menos. Esperamos ver a tu persona bamboleándose por aquí el año que viene. Un año después, en la siguiente entrega de premios, cuando la enfermedad ya le había vencido, el eterno vaquero se presentó ante sus compañeros de profesión. Ellos no lo sabían, pero aquella era su despedida pública. Gracias, señoras y señores. Esta es la única medicina que cualquier persona necesita de verdad. Créanme cuando os digo que estoy realmente feliz de haber podido llegar bamboleándome hasta aquí. 2 meses más tarde, el mundo entero lamentaba su muerte. John Wayne ha muerto. La nación está de luto. ¿Cómo ha podido morir John Wayne? ¿Habrán sido los indios? No habían sido los indios, sino el cáncer. El 11 de junio de 1979, John Wayne nos dejaba a los 72 años de edad. Sin embargo, aún hoy en día, 40 años después de su muerte, el actor sigue siendo considerado uno de los grandes iconos del cine y forma parte del imaginario de millones de espectadores de todo el mundo. Si te vas de esta casa pequeña, hazte la idea de que... No, eso sí que no puede. No empieces a representar a John Wayne, que esto es muy serio. Nadie como él ha representado la esencia de los Estados Unidos, el hombre que contribuyó a crear la leyenda de una nación. Yo le conozco, mejor dicho, sé quién es usted. Creo que todo el mundo en esta región lo sabe. Sí, tenía cierta fama como vaquero. Pero John Wayne no solo hizo películas de vaquero. En sus más de 170 títulos hay de todo. Películas de guerra... ¿Cómo es una batalla en el mar? Igual que otras batallas, creo, pero con un poco más de ruido. De aventuras... Dile a Kurt que la deje, el lazo se ha escurrido. ¿Esa última jirafa era de su gusto, Said? Vamos, Buana. Limítate a buscar otra del mismo tamaño. O comedias románticas. ¿Quién es ese tipo? Pues es un hombre tranquilo y pacífico que ha vuelto a su casa de Irlanda para olvidar sus problemas. Con su camisa roja, su chaleco, su pañuelo al cuello, su físico imponente y sus andares peculiares, John Wayne resulta inconfundible. Esta vez John Wayne no terminará marchándose con Grace Kelly. Ese fue Gary Cooper inculto. Su verdadero nombre era Marion Michael Morrison, y lo de Duque le venía de la infancia. El apodo que tenía cuando era niño. Resulta que tenía un perrazo al que llamaban el Gran Duque, y a él, que siempre iba a su lado, le apodaron el Pequeño Duque. En el instituto ya destacaba por su físico. ¿1,96? 92. ¡Qué barbaridad! Fue jugador de fútbol americano universitario, incluso estuvo a punto de convertirse en profesional, pero acabó en los platós de cine trabajando como extra y especialista, gracias a su habilidad montando a caballo. De ahí pasó al departamento de Atrezzo, donde le conoció John Ford. El Duque estudiaba en la Universidad del Sur de California cuando le conocí. Entonces era el joven Duque, ahora es el viejo Duque. En vacaciones era nuestro encargado de Atrezzo, bueno, era el tercer ayudante de Atrezzo. Yo le pregunté qué era lo que quería hacer en el futuro, qué estaba estudiando, si quería ser médico o si quería ser abogado, y me dijo que no, que quería ser director. Luego hizo pequeños papeles y papeles más largos, y cuando pensé hacer la diligencia, dije que me gustaría que la hiciese el Duque. Hola, Ringo. Hola, Carly. ¿Va usted a Losburg? A estas horas ya te hacía yo allí. Se me murió el caballo.
Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. En realidad, John Wayne ya había rodado bastantes películas antes de La diligencia, la mayoría de ellas producciones baratas en las que hacía pequeños papeles, pero fue John Ford el que le convirtió en una estrella. Película a película su figura fue agigantándose. Mi piel es más dura que el cuero de las botas. Un tipo duro pero honesto y con buen corazón. Su figura robusta está presente en grandes películas como Río Bravo, Atari, El hombre tranquilo, La taberna del irlandés, El hombre que mató a Liberty Balance o El Dorado. La fe puede mover montañas, pero no vencer a un gatillo rápido. Solo he sabido de 3 hombres que tengan su rapidez. Uno soy yo, otro está muerto y el tercero es Cole Thornton. Hay un cuarto. ¿Y cuál de esos 2 es usted? Soy Thornton. Mucho se ha hablado sobre si John Wayne era o no era un buen actor, pero como él mismo decía... I know I'm a good actor, but I've been at it for 50 years. I should have learned something. Sé que no soy un buen actor, pero después de 50 años trabajando, algo he debido aprender, aseguraba Wayne. De lo que no cabe duda es de que en la pantalla transmitía más fuerza y poder que ningún otro actor. Un día John Ford estaba viendo la película de Howard Hawks, Río Rojo, cuando dijo... ¡Santo cielo! No tenía ni idea de que este hijo de puta supiera actuar. ¡Qué bueno es! Y de hecho, después de Río Rojo, empezó a darle papeles más difíciles que culminaron en Centauros del Desierto, donde interpretaba a un hombre duro y vengativo que buscaba a su sobrina raptada por los indios. El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. Como actor, John Wayne fue nominado al Oscar por Arenas sangrientas y por El Álamo, y a la tercera llegó la vencida. The winner is John Wayne in True Blood. El único Oscar de su carrera lo ganó por Valor de Ley, en la que interpretaba a un cazarrecompensas tuerto. ¿Qué hacía antes de ser agente federal? Pues de todo, menos ir a la escuela. ¿Cómo perdió el ojo? Durante la guerra, en Lone Jack. Un arañazo en las afueras de Kansas City. Pero al margen de premios, solo hace falta ver unas cuantas de sus películas para darse cuenta de que nos encontramos ante uno de los más grandes de la historia del cine. Eso es algo por lo que me gustaría brindar. John Wayne se casó 3 veces, las 3 con mujeres latinas. Tenía fama de machista. Si algún día les dan el derecho al voto, que Dios nos ayude. También eran conocidas sus ideas políticas. Un hombre chapado a la antigua y que mandaba con mano de hierro. Era un ultraconservador. Durante la etapa de la caza de brujas del senador McCarthy, fue uno de los que más se distinguió en el acoso a los comunistas. ¿Quieren ser comunistas? Que sean comunistas. Pero algunos amigos de Washington opinan que tienen que responder a algunas preguntas. Llegó a presidir una organización llamada Alianza Cinematográfica por los Valores Estadounidenses, con la que presionaba a sus colegas del cine para denunciar a compañeros izquierdistas. Estoy orgulloso de ti, Eddie. No ha sido fácil, lo sé, pero te has portado bien. Gracias, Duque. Voy a llamar a los estudios. Te lloverán las ofertas. Como director realizó 2 películas de exaltación patriótica. Una fue El Álamo, la otra Boinas Verdes, una película que justificaba la guerra de Vietnam. Pero hay aún gran cantidad de gente que opina que esta es simplemente una guerra entre el pueblo vietnamita. Dejemos que ellos la resuelvan. ¿Que los dejemos solos, señor Beckford? Armamento capturado. De China Roja, Chicom K-50, señor. No, señor Beckford. No hace falta que me caiga una lluvia de plomo o que me agujereen con esas armas para reconocer que en este lío se esconde la pretensión comunista de dominar el mundo. Pero a pesar de su ramalazo ultra, siempre tuvo el respeto de sus colegas y compatriotas. Katharine Hepburn, por ejemplo, con la que trabajó en la película El rifle y la Biblia, y que ideológicamente estaba en las antípodas de Wayne, siempre le tuvo una profunda admiración y cariño. Convivir con usted ha sido una aventura que cualquier mujer recordaría por el resto de su vida. Le recordaré siempre, con su rostro bondadoso, su gruesa barriga, sus fuertes manos y su dulce mirada. Tengo que decirlo. Usted honra el sexo masculino y estoy muy orgullosa de tenerle como amigo. John Wayne batalló durante años con el cáncer que padecía. El mismo año de su muerte fue operado 2 veces. Se le extrajo prácticamente todo el estómago y parte del intestino. De ahí el mérito que tuvo que, como un viejo héroe extraído de una de sus películas, se presentara en aquella ceremonia de los Oscar que oíamos al principio. Señoras y señores, el señor John Wayne. En su epitafio se pueden leer 3 palabras en castellano en homenaje a sus 3 esposas de origen hispano. Feo,
fuerte y formal. Y así le recordamos porque nos cuesta mucho imaginar a John Wayne descansando en ningún cementerio. Lo imaginamos como tantas veces lo hemos visto en la pantalla, cabalgando hacia el horizonte, errante, en busca de aventuras, con su porte y su gesto siempre inconfundibles. Pero esta vez no van a venir John Wayne o Dean Martin a salvarte como en El Dorado. Eso era Río Bravo. Robert Mitchum hacía de borracho en El Dorado y Dean Martin hacía de borracho en Río Bravo. Era prácticamente el mismo papel y John Wayne hacía el mismo en ambas. Hacía de John Wayne. I'll hurry back again to her purple shadows die. Suena uno de los grandes clásicos de la música del western, el tema central que Jerome Moros creó para la película Horizontes de Grandeza, un auténtico peliculón que William Wyler dirigió en 1958 con Gregory Peck, Gene Simmons y Charlton Heston encabezando el reparto. De los muchos westerns de los que hemos hablado en Sucedió una noche, hemos elegido para este especial uno de nuestros favoritos, una película muy violenta pero a la vez profundamente poética. La dirigió Sam Peckinpah en 1969 con un reparto encabezado por William Holden y está considerado uno de los westerns más revolucionarios y determinantes de la historia del cine. Nos referimos a Grupo Salvaje. La historia de Grupo Salvaje aparece enmarcada por dos tremendos tiroteos, dos escenas modélicas en su concepción y de una violencia inusitada que tienen lugar al principio y al final de la película. ¡Chao! ¡No disparéis todavía! ¡Esperad a que salgan! Una banda de ladrones está atracando un banco cuando descubren que fuera les esperan una docena de hombres armados, apostados en las azoteas. ¿Qué son, cazadores de recompensas? Yo qué sé. Cuando le dé con el pie, duro con ellos. Trataremos de huir. ¡Créele, Dames! ¡Vamos! El tiroteo, sangriento como pocos, tendrá su equivalente al terminar la película, en uno de los mejores y más épicos finales que jamás se hayan rodado. Algunos críticos consideran a Grupo Salvaje la primera película realmente violenta de la historia del cine. El uso de la cámara lenta, las balas entrando y saliendo de los cuerpos al tiempo que sueltan chorros de sangre, la muerte de inocentes, nunca antes se había visto algo parecido dentro del cine comercial. Estuviste haciendo agujeros a ese empleado mientras yo mataba a este bandido. Y también a los otros. ¡Yo los he matado a todos! ¿Que los has matado tú a los tres? ¿Y qué crees que hacía yo allá arriba a tu lado, ¡Embustero! Harrigan, la próxima vez prepara tu matanza con más cuidado, de lo contrario empezaré por ti. El director Sam Peckinpah y su co-guionista Waylon Green buscaban una visión realista de los personajes del viejo oeste, cuyas acciones en la pantalla siempre parecían demasiado heroicas,
cuando en realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde, disparando por la espalda y matando con saña. Sam Peckinpah. Escribí ese guión por las mismas razones que hago todas mis películas, porque es algo que a mí me gustaría ver en el cine. No intentaba provocar un shock en el público, tan solo era una historia contada de la forma por la que yo pagaría dinero para verla. En la película, los supervivientes de la banda huyen a México, perseguidos por los cazarrecompensas, y allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes de Pancho Villa y un despiadado general del ejército mexicano que les contrata para que roben un tren cargado de armas. ¿Por qué quiere que ataquemos un tren justamente en la frontera? ¿No puede ir el general en persona y encargarse de todo? El general Huerta desea mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos. No desea cruzar la frontera y crear problemas. Normalmente estos envíos de armas se hacen muy en secreto. ¿Cómo se han enterado ustedes de esto? Sí, caballeros. Estamos bien organizados y dispuestos a pagar la suma de 10.000 en oro. Un magnífico William Holden encabeza el reparto, secundado por actores como Ernest Borgnine, Ben Johnson o el mexicano Emilio Fernández en el papel del general. Nuestro contrato establecía la entrega de 16 cajas de rifles y municiones contra $10.000. Nada de ametralladora. Ese es un regalo nuestro al general. Muchas gracias, gringo. Gringo, ponte al lado de Mapache. Hay mucho dinero, muchachas bonitas. Ya lo pensaré. Grupo Salvaje es una de las películas más representativas del llamado western crepuscular. Toda ella está teñida de amargura y de la extraña poesía de los perdedores. Los protagonistas no son los típicos vaqueros heroicos del western tradicional, sino hombres cansados a los que les pesan los años y las derrotas sufridas. ¿Qué diablos os pasa? ¿No os deja continuar el recuerdo de los amigos muertos? Eran buenos muchachos. Por lo menos debimos enterrarlos. Están muertos. Quedaron muchos más atrás para hacerles compañía. Sí, demasiado. William Holden y su banda están asistiendo al final de una era, la del viejo oeste, que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos. Yo he visto uno igual en Waco. ¿Funciona con vapor? No, con alcohol y gasolina. Ay, ¿sabes lo que me han dicho? Me han dicho que en el norte tienen unas cosas de estas que vuelan. Bueno, eso es un globo, viejo idiota. No, el viejo tiene razón. Tienen motores y alas y recorren 90 kilómetros en menos de una hora. En Grupo Salvaje podemos encontrar muchos de los rasgos personales y vitales del propio Sam Peckinpah, un director que, como los personajes de sus films, era también un hombre autodestructivo e inconformista, a menudo incomprendido por Hollywood. Me enfrenté con ellos 2 o 3 veces. Había ahí un hombre llamado Harrigan, que tenía su sistema de hacer las cosas. Y yo le hice cambiar de sistema. Hay mucha gente, Dutch, que no aguanta que se les demuestre que se equivocan. Un hombre con un particular sentido de la vida y de valores como la amistad o la lealtad. No te vas a librar de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de estos es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. Estamos acabados. ¡Todos! De ahí que los brutales bandidos que vemos al principio de la película vayan humanizándose escena a escena ante los ojos de los espectadores. Eso sí que se me hace difícil creerlo. No tan difícil. Todos soñamos con volver a ser niños. Incluso los peores de nosotros. Tal vez los peores más que nadie. La película rompió moldes dentro del western no solo por su violencia, sino también por su revolucionario montaje. Si lo normal hasta entonces era que una película tuviera unos 600 cortes, en Grupo Salvaje hay más de 3.000, lo que le da a las escenas de acción un ritmo endiablado. Tampoco era habitual que todos los personajes de la película fueran sanguinarios y crueles, desde los forajidos a los militares, pasando por los hombres de la ley. Dime una cosa, Harrigan, ¿qué se siente? Que te paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley. ¿Qué se siente dirigiendo la caza legalizada del hombre? Satisfacción. Maldito hijo de perra. Sam Peckinpah temía que los ejecutivos del estudio no aprobaran el planteamiento violento que estaba dando a la película. Ernest Borgnine. Regresábamos de comer y vi a Sam caminando con la cabeza baja y le dije: ¿qué pasa, Sam?
Estoy preocupado, me contestó. No sé si el estudio me permitirá montar esas escenas que hemos rodado. Olvídate, le dije. Estás haciendo una gran película. Deja que corra la sangre y sigamos a lo nuestro. Entonces me miró fijamente y me dijo, vaya si lo haremos. Supuestamente, según el departamento de publicidad de la Warner, en el rodaje de la película se dispararon más balas de fogueo, un total de 90.000, que balas reales durante la Revolución Mexicana de 1916. ¡Esto es mejor que una matanza de cerdos! ¡Sois criminales! ¡Cállate, asesinos! Le hacemos responsable a usted y al maldito ferrocarril de esta carnicería. El director también hizo cambiar los efectos de sonido de los disparos. Antes, todos los disparos en las películas de Warner sonaban idénticos, independientemente del tipo de arma disparada. Peckinpah insistió en que cada arma diferente tuviera su propio efecto de sonido específico. La película tuvo problemas con la Junta de Calificación y estuvo a punto de recibir la calificación X, que hubiera limitado mucho su estreno, aunque al final fue calificada con la R de solo para adultos. Poco después se publicó la noticia de que en la Guerra Civil de Nigeria, los oficiales proyectaban la película a sus tropas la noche antes de una batalla, porque eso les hacía lanzarse al ataque mucho más excitados y sin miedo. Cuando Peckinpah se enteró, se mostró triste y dolido. Hice Grupo Salvaje así porque todavía creía en la teoría griega de la catarsis, que dice que si vemos la violencia claramente, la repudiaremos de tal forma que la expulsaremos de nuestra vida. Pero me equivoqué. Si esos soldados hacen eso, significa que la catarsis solo funciona en determinadas circunstancias. Depende de las personas, de las situaciones, y yo he fallado completamente. Grupo Salvaje resulta una película fundamental en la historia del cine, un film que cambió el rumbo del western e influiría decisivamente en muchos directores posteriores, desde Martin Scorsese a Quentin Tarantino. John Wayne se quejó al verla diciendo que había destruido el mito del viejo oeste, y es posible. La banda de William Holden nunca dio el perfil de héroes ni de pistoleros justicieros. Parece que el hermano Pike necesita ayuda. ¿Cómo demonios vas a defender a nadie si no puedes siquiera subir a tu caballo? Eran como la golondrina de la canción que suena en la película, seres errantes que ya no podían volar, en una última aventura sin retorno y cargada de nostalgia. También yo estoy en la región perdida, oh cielos santos y sin poder. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. The man from Laramie, he was a man with a peaceful turn of mind. He was kind of sociable and friendly, friendly as any man could be. But you never saw a man outdraw the man from Laramie, the man from Laramie. He was a man with a warm and gentle heart, but when they'd start the arguing and fighting, frightening and lightning fast was he. There was no coyote who could outshoot the man from Laramie. Esta canción pertenece a la película El hombre de Laramie, que Anthony Mann dirigió en 1955 con James Stewart de protagonista. El tema sonaba en los títulos de crédito y lo cantaba Al Martino. Y de música precisamente va el último reportaje de este especial. El western es un género que ha dado grandes partituras y grandes canciones a la historia de la música cinematográfica. En los próximos minutos os vamos a hablar de una de sus mejores bandas sonoras, la de la película La Conquista del Oeste. Se estrenó en 1962 y fue dirigida por 3 directores, Henry Hathaway, John Ford y George Marshall.
Contaba también con uno de los repartos más espectaculares de la historia: Gregory Peck, Henry Fonda, James Stewart, Debbie Reynolds, John Wayne, Spencer Tracy, Richard Widmark. La lista de estrellas es interminable, pero el nombre propio que nos interesa ahora a nosotros es otro, el de Alfred Newman, el compositor de su música. La Conquista del Oeste es la única película de ficción rodada en Cinerama, un sistema de proyección en pantalla gigante pensado para atraer al público en los días en los que la televisión se había convertido en el principal competidor del cine. Pasen, señores, a ver nuestra gran atracción. Es algo sensacional. ¡Entren, señores! El Cinerama ofrecía un ancho de pantalla espectacular, con un ángulo de visión de 146 grados, similar al ojo humano, y producía en el espectador un efecto envolvente y de gran profundidad. Eso sí, había que filmar con 3 cámaras a la vez, con equipos muy pesados, y por eso se utilizó básicamente para documentales. Esta tierra que están viendo tiene hoy un nombre y está señalada en los mapas. Pero para conseguirlo hubo que vencer grandes dificultades y ganarse al hombre primitivo que la habitaba. La Conquista del Oeste no es un documental, pero sí intenta ser un fresco histórico que relata los hechos más destacados de la colonización del oeste: las luchas con los indios, las caravanas, la guerra civil, la construcción del ferrocarril. El Central Pacific hacia el este, partiendo de California y cruzando las sierras, y la Union Pacific penetrando hacia el oeste a través de las llanuras con las montañas rocosas enfrente. La película se rodó en los puntos más representativos de la geografía norteamericana. Dígame, ¿las rocosas son tan altas como dicen? Exactamente no lo sé. Jamás he subido. Las cámaras sí que subirían para los espectadores a las rocosas, como también viajarían a Monument Valley, Battery Rock y varios parques nacionales más. Se trataba de aprovechar la capacidad del Cinerama para resaltar la belleza de los escenarios naturales. Pero este país tiene la ventaja de que detrás de cada colina hay algo distinto. Y apoyando todo este espectáculo visual grandioso y esa idealización épica de la historia de los Estados Unidos, estaba la música que compuso Alfred Newman. Alfred Newman fue uno de los padres fundadores de la música cinematográfica. Otros compositores son mucho más conocidos que él hoy en día, pero ninguno puede presentar su currículum. Es el músico de cine que más veces ha ganado el Oscar, 9 en total. También es la persona que ha estado más años consecutivos nominado a la estatuilla, 20 años, entre 1936 y 1956, y es el patriarca de una dinastía de compositores de cine que llega hasta nuestros días, con los actuales David, Thomas y Randy Newman. Vaya. Este es un placer inesperado. Con La Conquista del Oeste, Alfred Newman regresaba a la Fox, el estudio del que había sido director musical durante 20 años. ¿Ha venido usted solo? No, le acompañaba su amigo y colaborador habitual Ken Darby, especialista en arreglos vocales y con el que firma conjuntamente la banda sonora. Ya lo ven ustedes, cada uno tiene su trabajo. El argumento de la película, que seguía las aventuras de una familia a lo largo de 50 años, ofrecía muchas posibilidades desde el punto de vista de la composición, ya que cada episodio era temáticamente muy variado, con aventuras, romances, tragedias y escenas de acción. El tema principal es una marcha trepidante y arrolladora que evoca los grandes espacios abiertos y el sentido épico de la película. Tiene carácter y belleza, una bonita combinación.
Este tema central es uno de los grandes clásicos de la música cinematográfica y es tan conocido que sirve para identificar al género western e incluso al cine en sí mismo como gran espectáculo. La música de acción de Newman, vibrante y enérgica, también brilla en otros momentos de la película. ¡Los indios atacan! No han tardado mucho en reaccionar. De orden de evacuar a las mujeres y a los niños. Ataques de los indios a las caravanas, estampidas de búfalos, descensos de rápidos o asaltos al ferrocarril. Unos jinetes nos vienen siguiendo. Voy a echar un vistazo. ¡Aquí está! Han puesto una barricada en la vía. ¡Envístala! ¡No pare! Pero al margen de la parte más vistosa y grandilocuente de la película, algunos de los pasajes musicales más notables no los hallamos en las escenas de acción, sino en aquellas que tienen que ver con los sentimientos de los personajes. Eva, haces que me sienta como si estuviera al borde de un precipicio y de pronto se abalanzara sobre mí una fiera. La película, al estar contada desde el punto de vista de los miembros de una familia, está llena de pequeñas historias personales de amor, tragedia o dolor. Esta guerra la empezaron los del este. ¿Qué hacemos en ella los del oeste? Esa pregunta también me la hago yo. No es lo que pensaba. Es horrible contemplar el espectáculo de tantos hombres muertos. Hay también bastantes canciones en la película. Lily, anda, ven, canta una canción para estos apuestos muchachos. No, no estoy de humor, Cada cosa a su hora y esta no es hora de decir que no. La condición de cantante del personaje que interpreta Debbie Reynolds permite varios números musicales. Da la impresión de que estamos en un velatorio. ¿No creen que eso resulta muy aburrido? Bueno, vamos a alegrarnos. ¡Atención todo el mundo! Come on along, everybody come along, while that moon amp's shining bright. Come on along and raise your voice in song. We're gonna raise a ruckus tonight. Tain't no time to sit and brood. Raise a ruckus tonight. It's time to strike a lively mood. Raise a ruckus tonight. Go and get that old banjo. Raise a ruckus tonight. Just pat your foot and tap your toe. Raise a ruckus tonight. Do you hear me? Come on along, little children, come along. While that moon amp's shining bright. Come along now, tune up that string and let that banjo ring. We wanna get a ruckus tonight. Alfred Newman y Ken Darby también adaptan un buen número de canciones tradicionales americanas cuyas letras encajan perfectamente con el argumento. She's a mighty slow worker, but a good old pal. 15 miles on the Erie Canal. We've hauled some barges in our day, filled with people, coal and hay. 15 miles on the Erie Canal. Canciones populares como este Erie Canal o otras como Shenandoah o En Johnny Comes Marching Home. ¿Cuál sabéis vosotros? Sabemos Yankee Doodle. ¿Yankee Doodle? Su madre murió y no han aprendido mucho trato social desde que salimos de Escocia. Cántales Un hogar en la pradera. Un hogar en la pradera, Home in the Meadow, es la canción principal de la película. Alfred Newman la adaptó a partir de una melodía tradicional inglesa que la leyenda dice que compuso el mismísimo Enrique VIII. Es la canción de la familia protagonista y sirve de unión a los diferentes episodios que atraviesan sus miembros. ¿Tú sabes esta canción? ¡Era nuestra! ¿La vuestra? Yo la cantaba mucho antes de que hubiera nacido vuestro padre. Ven lejos, lejos conmigo, ven. Vamos del viento, corre con libertad. Away, away, come away with me, and I'll build you a home in the meadow.
the hopeful heart, for the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. La conquista del oeste es una de las pocas películas de Hollywood que no se estrenaron primero en Estados Unidos. Y a través de los océanos llegó a Londres. La premier mundial fue en Londres el 1 de noviembre de 1962. A Estados Unidos llegó 2 meses después, debido a que los pocos cines preparados para proyectar en Cinerama tenían contratados previamente la exhibición de varios documentales en este sistema, y la película tuvo que esperar su turno. Ganó 3 Oscar de los considerados técnicos, y aunque la banda sonora fue también nominada, no ganó el premio, que aquel año fue para Lawrence de Arabia. La conquista del oeste permanece hoy en día como un gran clásico del western y una película por la que los estadounidenses sienten un orgullo especial, ya que, aunque de forma bastante idealizada, lo que se cuenta en ella es la construcción de su país. Ah, ese maldito silbato va contra todo lo bello y natural. La mano del hombre también es algo natural y ha de dejar su huella. Como huella ha dejado la música que compuso Alfred Newman, el único de los grandes compositores del Hollywood dorado cuya carrera musical estuvo exclusivamente ligada al cine. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues hemos terminado. Esperamos que os haya gustado este especial dedicado al western y ya sabéis que Sucedió una noche se emite todas las semanas dentro del programa El Cine en la SER, en la madrugada del sábado al domingo de 2:30 a 4, con una sesión matinal también los sábados por la mañana de 7:30 a 8. O si no, cuando vosotros queráis en los podcasts que encontraréis en cadenaser.com o en plataformas como iVoox, iTunes o Spotify. Nos vamos a ir con la música de otro western bastante singular, La leyenda de la ciudad sin nombre, película que en 1969 protagonizaron Lee Marvin, Clint Eastwood y Jan Seberg. La canción seguro que la conocéis, Wandering Star, Estrella Errante, y la cantaba, o más bien la recitaba, el propio Lee Marvin. Un saludo de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. I was born under a wandering star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye. Forever it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering star. What can make you
you prisoner and the plains can make you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. When I get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you know where I will be. I was born under a wandering star, a wandering star. Cadena SER. La radio.